Dicen las encuestas que Andrés Manuel López Obrador, contra todo y contra todos, llega con una abismal diferencia al cierre de campañas. Hoy es el cierre de campañas en México, rumbo al 1 de julio. Y de esto y otros temas vamos a hablar con Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, en unos minutos aquí en Sin Censura. Vamos precisamente a enlazarnos con él hasta México. Este es el último análisis antes de las elecciones y obviamente lo vamos a estar molestando en los días estos que nos siguen y que son previos a la jornada electoral. Muchos temas que analizar. Efraín, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo, hermano. Muy buenos días, Vicente, Toño, Ricardo. Pues como tú lo acabas de comentar, hoy se cierran las campañas electorales, hoy 27 de junio, un proceso electoral histórico, inédito, que va a quedar en la memoria de todos los mexicanos en esta nueva etapa democrática que estamos viviendo en tu querido México, Vicente. Efraín, hemos pasado del cuidado con López Obrador porque si llega generaría inestabilidad económica, a los dichos de Carlos Slim, el magnate Carlos Slim, que dice que si no gana López Obrador se generaría inestabilidad. Explícame desde tu perspectiva cómo es que fuimos de un lado a otro en estos meses. No necesitamos escuchar a Carlos Slim sobre esas declaraciones. Cualquier analista financiero, analista económico que se encuentra creando perspectivas financieras, proyecciones financieras, conocen lo que se puede generar de inestabilidad financiera y económica en caso de que Andrés Manuel López Obrador no lo dejaran llegar o no triunfara en esta elección. Es decir, los mercados internacionales se encuentran tranquilos en el escenario de que Andrés Manuel López Obrador triunfe. Creo que van a ser en este último día los últimos esfuerzos de la partidocracia, de la mafia del poder, para tratar de generar un voto útil o tratar de cambiar al electorado en cuanto a la emisión de su voto este domingo, Vicente. Efraín, hemos comentado aquí en el equipo la que pareciera ser una insistencia de terminar en segundo lugar. Pareciera que hoy José Antonio Meade y Ricardo Anaya se están peleando por el segundo lugar y eso nos huele mal. ¿Tú también tendrías tus reservas? Porque, bueno, si no gana el primero, gana el segundo. En esa lógica, si no llega a López Obrador, si no le permiten, si no le dan la victoria a López Obrador, pues ganaría el segundo lugar. ¿Es eso como lo entiendes? Porque se ha fraguado en las últimas semanas eso de quién es el segundo lugar, quién es el que verdaderamente le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador, o cómo lo entiendes como estratega y analista político. Desde mi punto de vista, a estas alturas, las posibilidades de que triunfe Andrés Manuel López Obrador siguen siendo muy altas, permanece en un posicionamiento y una preferencia electoral, pero más allá de las encuestas, de los estudios de opinión, de los sondeos, quisiera hablarte del humor social, quisiera hablarte de qué es lo que piensa la gente, de qué es lo que siente la gente, cuál es la emoción que tiene en este momento la gente. Y hablando de segundos lugares, pues allá disputarán los segundos lugares desde mi punto de vista el PRI y el PAN. Finalmente Andrés Manuel López Obrador, en torno a las evaluaciones, en torno a los análisis políticos, prospectivos, contextuales, de estudios de opinión, lo sitúan con altas probabilidades de triunfo electoral. Es decir, están tratando de generar un voto útil hacia el segundo lugar, porque ya están peleando el PRI y el PAN, desde mi punto de vista, en cómo van a quedar después de las elecciones ante una derrota electoral. Estamos hablando ya del posicionamiento de los partidos políticos después del 1 de julio. Andrés Manuel, desde mi punto de vista, sigue firme, sigue consolidado.
Lo que sí es bien importante, Vicente, y ahí quiero hacer un llamado a todos los mexicanos y a todos los ciudadanos a que participen y que salgan a votar el día 1 de julio. Creo que es una tarea muy sencilla y es una obligación desde mi punto de vista democrática de cualquier ciudadano en cualquier país salir y emitir su voto, su sufragio efectivo, Vicente. Efraín, precisamente hablando de la situación financiera y las elecciones, me llama mucho la atención cómo le dan cobertura los medios de comunicación, sobre todo los periódicos de circulación nacional allá en nuestro país. En la jornada, descarta el Banco de México caída de mercados y triunfa Andrés Manuel López Obrador. Y la misma noticia aparece en la portada del Financiero, pero lo publican así: descarta Banco de México caída del peso tras elección. O sea, uno dice no va a haber problemas, no va a haber caída de mercado si gana López Obrador. El otro dice no hay problema, no hay caída del peso después de las elecciones. Como si estuviéramos viendo dos cosas diferentes por ser dos medios diferentes. Mira, tú lo sabes, Vicente, que cada medio de comunicación tiene su política editorial, su política de hacer noticias, su manera de transmitir. Finalmente, la noticia es que el Banco Central en este país, que es el Banco de México, está emitiendo un comunicado en el sentido de que los mercados están tranquilos indistintamente del resultado de la elección. Eso lo único que me confirma es que en los análisis prospectivos económicos, financieros y políticos que haya llevado a cabo y que ha realizado el Banco de México se traducen en que ven en un escenario altas posibilidades de triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Te sorprendería si gana López Obrador? Te lo tengo que preguntar, se lo estoy preguntando a todas las personas con las que estoy haciendo enlaces, Efraín. Si me sorprendería que ganara López Obrador. No me sorprende. Vengo diciéndolo desde el año 2016 y 2017 de que Andrés Manuel López Obrador tiene altas posibilidades de triunfo, y aquí hemos hablado de dos factores determinantes para ese triunfo. Primero, que ya lo hemos mencionado en tu programa, que es el gran hartazgo social que se ha generalizado y que ha crecido exponencialmente, y estamos hablando que eso se ha convertido en una aspiración de cambio a través de un voto antisistema, un voto en contra del régimen y un voto de castigo, que hoy también encontramos en estudios académicos de investigación en el ámbito electoral, que se puede también dar un voto masivo. Estamos hablando de un voto masivo, de que los ciudadanos y el electorado puedan votar para todos los cargos de elección popular por un solo partido político. Hemos hablado también desde el punto de vista sociológico y político, que el fenómeno político de Andrés Manuel López Obrador ha trascendido y ha ido más a fondo en convertirse ya, y lo hemos denominado ya, un movimiento social por un cambio en este país. ¿Te sorprendería si le levantan la mano las autoridades electorales a otra persona que no sea Andrés Manuel López Obrador? ¿Te sorprendería que le den la victoria a José Antonio Meade por cualquier extraña razón, o a Ricardo Anaya el domingo? Veo muy lejano ese escenario, Vicente, reitero, insisto, veo muy lejano, pero hemos platicado muchas veces en tu programa que la política es dinámica, que la política es de sorpresas, que en la política nada está escrito. Hemos hablado, te lo he comparado, que la política es como el amor, todo puede suceder. Pero en mi análisis, yo veo muy consolidado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en esta tercera ocasión. Y qué bueno que tocas ese tema, porque tal vez muchos consultores, estrategas políticos, analistas, comunicadores, periodistas no se atrevan a decirlo con firmeza y con seguridad. Lo afirmo, lo confirmo y lo digo de manera certera y con seguridad y confianza de que las posibilidades de que gane Andrés Manuel López Obrador hoy 27 de junio son sumamente altas, Vicente. Si no gana López Obrador, déjame plantear este escenario, si no gana López Obrador,
¿ante qué estaríamos? ¿Ante un trágico y gigantesco fraude o ante un horroroso error de todas las encuestadoras? Podríamos encontrarnos en varios escenarios. El primer escenario pudiera ser que, es que no nomás, quiero comentarte, las campañas no se ganan con encuestas. Una encuesta no garantiza un triunfo electoral. Quiero decirte eso por experiencia como consultor y estratega político. El posicionamiento, preferencia electoral en una encuesta no te garantiza el triunfo electoral. Sin embargo, en el escenario que estamos viviendo en México en este momento, es que Andrés Manuel López Obrador está en el humor social, está identificado con ese hartazgo social que se encuentra en todo el país, en todo nuestro México, desde el sur, centro, bajío y todo el norte. Es decir, Vicente, que vemos un escenario en este momento que difícilmente pueda cambiar. Cuando tú hablas de las encuestas, que se pudieran equivocarse, las encuestas se han equivocado muchas veces. Pasó a nivel internacional con el Brexit, pasó en Estados Unidos con Hillary Clinton, en el caso de Donald Trump. Ha sucedido a nivel internacional, pero por eso es tan importante, Vicente, hacer un análisis muy minucioso e ir más a fondo, no solamente el análisis político, sino también utilizar otras materias, otras disciplinas como es la sociología. Hay que analizar sociológicamente lo que está sucediendo en México para entender el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Efraín, ¿se puede equivocar una encuestadora? ¿Se pueden equivocar dos? ¿Pero se pueden equivocar todas? Difícilmente, Vicente, difícilmente. Y lo que sí no se puede equivocar es el pueblo. Cuando un pueblo está cansado, hay descontento, hay enojo, hay ira, hay molestia, difícilmente se puede equivocar el pueblo al emitir su voto, Vicente. Estoy de acuerdo contigo que hay un gran hartazgo, que va a haber un gran voto de castigo, un voto contra lo que se ha vivido con Fox, Calderón, Peña Nieto. Pero déjame preguntarte, ¿ese voto va a ser más importante que el voto tradicional? Porque tengo entendido, hay familias que van a votar PRI porque toda la vida han votado PRI. Van a votar PRI porque el abuelito votaba PRI, porque el papá votaba PRI, porque ellos van a votar PRI. Y esa es una realidad que también tenemos que aceptar y entender. Que más allá del desmadre que nos está dejando Enrique Peña Nieto de país, hay muchas personas que nacieron con el PRI y se van a morir con el PRI. Vamos a hacer el análisis de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Tuvo un buen manejo de campaña Andrés Manuel López Obrador. Es importante considerar que el resultado de un buen manejo de campaña, la síntesis de un buen manejo de campaña, puede tener un resultado positivo, un resultado negativo el día de la jornada electoral. ¿Y por qué por qué hago referencia a la jornada electoral? Porque en la jornada electoral es muy importante para cualquier partido político, para cualquier candidato, el factor de la estructura, es decir, ¿qué candidato tiene cubiertas 100% las casillas con sus representantes generales y representantes de casilla? ¿Qué partido tiene estructura de movilización? ¿Qué candidato va a tener el mayor financiamiento para poder movilizar y que la intención del voto no se quede en casa, sino realmente se materialice y llegue a las urnas? Eso es lo que va a hacer diferencia y es lo que hace diferencia en cualquier campaña electoral. Quiero hacer hincapié, Vicente, me ha tocado observar o experimentar candidatos que van en tercer lugar en las encuestas y que el día de la jornada electoral tienen un gran desempeño o una gran efectividad en su movimiento, en su movilización y en sus estructuras electorales, y en ocasiones han llegado a triunfar. Es decir, en los escenarios ahí están, pueden presentarse,
La política no la podemos pronosticar al 100%, pero sí podemos tener los indicios y los elementos para poder tener un análisis general hacia dónde está la tendencia. Y la tendencia en este momento, desde mi punto de vista, es que Andrés Manuel López Obrador tiene altas posibilidades de triunfo electoral. ¿Cuál será la clave? ¿Cuál será la clave del triunfo de Andrés Manuel López Obrador el domingo? Lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, Vicente. En el 2006, Andrés Manuel López Obrador tenía al electorado, al pueblo, a la gente más desprotegida a su lado, pero no tenía la estructura electoral de representantes de casilla, y ahí es donde él la perdió en la mesa electoral, la perdió ante el Instituto Nacional Electoral, porque no tuvo manera de defender jurídicamente sus votos. Es decir, no tenía actas en mano para poder determinar un porcentaje mínimo que pudiera haberle dado la diferencia y el triunfo electoral en aquella ocasión. En el 2012, Andrés Manuel López Obrador se preparó y penetró, dio un posicionamiento mucho más enfocado a otras categorías, a otros segmentos de la población. Pudo conseguir que estuviera a su lado la clase intelectual, incrementó la clase media de preferencia hacia su propuesta, y trató de consolidar una mejor estructura electoral en el 2012. Hoy, la prioridad de Andrés Manuel López Obrador en esta elección es la jornada electoral, que es consolidar al 100% las estructuras electorales y que estén cubiertas todas las casillas, y que exista y que la intención del voto de los ciudadanos de votar por su figura, de votar por su propuesta, no se quede en casa, sino que realmente llegue a la urna, Vicente. Efraín, para cerrar este análisis y pedirte que te mantengas al tanto en estos días para ver si podemos hacer otros enlaces con lo que vaya surgiendo en la veda electoral rumbo al 1 de julio, ¿cómo entiendes el día después de las elecciones? Porque lo hemos mencionado, lo hemos venido analizando, hay personas que se están volcando a favor de López Obrador, que adoran a López Obrador, que están a muerte con López Obrador, pero hay personas que odian a López Obrador. Estamos con un país polarizado, un país en el que López Obrador se cuida la cartera de Ricky Riquín Canallín, un país en el que Ricky Riquín Canallín le tira hasta con la cubeta a José Antonio Meade, y un país en el que Pepe Toño le tira a todos, un país así, polarizado, dividido. Desde tu perspectiva, ¿qué podemos esperar el día después de la jornada, cuando ya, espero que no nos vayan a salir con la tontería de que son elecciones muy cerradas, el día que después de que le levanten la mano al ganador este domingo? Mira, Vicente, qué importante que hayas tocado ese tema. Creo que esto tiene que ver mucho con la nueva cultura política que debe asumir el mexicano y el ciudadano. Estamos ante un despertar de la sociedad mexicana, pero ese despertar de la sociedad mexicana también involucra y obliga a que este 1 de julio asistan a emitir su voto. No importa por qué partido político, no importa por qué candidato, pero que salgan y participen en este proceso democrático. Eso va a ser un gran avance en este proceso electoral, el incremento de la participación ciudadana. Si ahorita analizamos lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas, ha habido 48 asesinatos de candidatos en este proceso electoral. La noticia estuvo presente en esta semana. Y quiero comentarte que esto lo único que está generando es tratar de inhibir el voto, es decir, sembrar terror, generar un escenario de terror, de miedo, para que la gente no asista a votar. Por eso es muy importante que la gente haga a un lado esos intentos de ciertos grupos de poder o de ciertos partidos políticos para que realmente puedan llevarse unas elecciones con calma y paz y con una gran participación ciudadana, y que esto se convierta en una fiesta. ¿Cómo veo un día después de las elecciones? Yo veo un México positivo, un México ecuánime, un México con ganas de salir adelante, porque estoy convencido de algo, Vicente. Esta elección va a ganar México
esta elección va a ganar México por todos los mexicanos, y lo vamos a ver en los resultados en esta elección. Finalmente, lo más importante es que reine y se mantenga el orden y la paz en nuestro país, Vicente. Pues te agradezco, Efraín, por estas observaciones, por este análisis, por este compartir, este desmenuzar con nuestra gente desde tu trinchera. Y bueno, estemos al pendiente jueves, viernes, sábado, domingo. El lunes te pido que ya de cajón nos acompañes para el análisis postelectoral. Y quiero sacarme el sombrero para decirte que todo mi respeto, toda mi admiración y mi agradecimiento por apoyarnos con tu conocimiento aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Vicente. Estaremos contigo colaborando el día lunes, si es posible, o cualquier día que sea necesario. Si es el domingo, el propio domingo, el día de la jornada electoral, con mucho gusto. Ahí estaremos haciendo los análisis correspondientes. Y al contrario, yo quiero agradecerles quiero agradecerte a ti, a Toño, a Ricardo y a todo el equipo de Sin Censura esta gran oportunidad de poder estar presente en un programa objetivo e imparcial, en un programa sin censura, Vicente. Te mando un abrazo, saludos a la familia, mi querido Efraín, y estemos al pendiente. Un abrazo y le deseo lo mejor a la selección mexicana, Vicente, lo mejor. Esperemos que lograr el triunfo en este partido de fútbol. Claro que sí, Efraín, y por cierto, déjenme revisar cómo va el partido. 0-0, minuto 16, y ahí va México al ataque. Ahí está, ¡ay! Diosito. Bueno. Ay, se la perdió. No, y no puedo narrarles porque si no nos chingan con los derechos, pero lo que sí puedo es mostrarle mi emoción. México se la acaba de perder, y se la acaba de perder gacho. Estuvieron a punto de abrir el marcador los mexicanos, y bueno, pues nosotros también al pendiente del